Vamos a darle la bienvenida a la abogada Marisol Vicens, una destacada jurista, por cierto, del Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, vicesecretaria. Sí. Vicesecretaria, pero ella se ha ganado un espacio en el debate público hace muchos años, sin ser dirigente del CONEC, incluso como abogada y como aunque lo fue de ciudadana. Ángel. Sí, Aunque fue lo fue presidente de Ángel. Fue presidenta de Ángel. En Ángel, en la Asociación de Jóvenes Empresarios, ahí fue que ella echó sus primeros vuelos, lanzó sus primeros vuelos. Marisol es una amiga de nosotros que ha estado muchas veces en Uno más Uno. Muchas gracias por haber aceptado en este momento venir aquí a conversar con nosotros, como vemos la institucionalidad del país, cómo se encamina en este momento. Hay muchas sombras sobre el país. Así es, bueno, primero que nada, feliz de estar aquí con ustedes y estrenando, primera vez que vengo a este nuevo set, así que muy complacida. La verdad que es un momento de preocupación porque hay una situación internacional que da señales negativas de ralentización de la economía. Ya nosotros veníamos teniendo problemas que estábamos sorteando con el efecto negativo que tuvo sobre el turismo, una serie de eventos desafortunados que se produjeron. Luego vino lo de el lamentable atentado contra David Ortiz, y todo esto que se fue tejiendo con la militarización del Congreso Nacional, Ese fue otro elemento el negativo intento muy de reforma constitucional, enrareció el ambiente y ha tenido, como siempre ocurre, toda situación que afecta el clima de seguridad jurídica y la institucionalidad, pues tiene una repercusión también sobre la economía. Y eso es lo que hemos estado viendo, y es importante que todos los actores políticos tomen conciencia de que más allá de sus intereses particulares, tiene que estar el interés de la nación. Y la nación necesita que haya un clima de sosiego, que haya una estabilidad y que estemos buscando soluciones para todas estas situaciones negativas que se están presentando. Pero si toda la intención nacional, tanto del gobierno como de los actores políticos, está concentrado en sus desavenencias y en sus intereses particulares para retener o para conquistar el poder, pues eso no es lo que está en la agenda, y eso es preocupante. El Banco Central dijo que el septiembre va a ser un buen mes para la economía después de aquellas medidas que se adoptaron en meses anteriores, medidas monetarias principalmente. Pero octubre parece que ha vuelto a ser un mes difícil. Definitivamente. Por el impacto de los temas políticos, ¿verdad? Sí, tenemos también la presión sobre la tasa del dólar, y el Banco Central ha tomado medidas importantes para liberando el encaje, para poder dinamizar la economía, pero eso tiene un rango de elasticidad. No todo depende de la administración de la política monetaria. Hay muchas otras situaciones que están afectando, y tenemos que proteger al turismo nacional, que no es la principal fuente de ingresos para el país. Que lo ha sido durante muchos años. Esta debe ser el peor momento que ha tenido el turismo dominicano, ¿verdad? Cuando la guerra del Golfo hubo en algún momento, pero como que no llegó a tener tanta repercusión en cancelación de habitación, de reservas y cosas, inseguridad. Hoy hay una información de que se perdieron 200 millones de dólares por las cancelaciones que hubo en la reducción de los visitantes en estos meses. Sí, ¿Tiene que dar esa declaración? Es un informe hubo una reunión. Una reunión en Punta Cana. En Punta Cana, en la que participó el presidente Danilo Medina. Sí. Y el sector, naturalmente, el sector hotelero, que es un sector muy dinámico, que ha impulsado este crecimiento, pues ha estado también haciendo una serie de medidas. Hubo en un momento quizás mucha timidez de parte de las autoridades turísticas, si podemos llamarlo de ese modo, en cuanto al enfrentamiento de la situación que se derivó por esas denuncias, y eso tuvo un efecto quizás mayor de lo que se había previsto, y estamos pagando las consecuencias. Esperamos que con los trabajos que se están haciendo y con todas las coordinaciones y gestiones por revertir esos efectos, pues que de verdad pueda cambiar ese panorama
que es sumamente inquietante. ¿Y qué piensa Marisol sobre esta situación política que se está viviendo ahora? La confrontación entre dos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, de la envergadura de Danilo Medina y de Leonel Fernández, y que se está dirimiendo públicamente y además en instituciones tan importantes en este tiempo como la Junta Central Electoral. ¿Qué piensa? ¿Qué repercusión puede tener esto en la economía y en la democracia dominicana? Bueno, definitivamente que se sabía que había una situación de un pulso bien ríspido entre los dos líderes del partido oficial, porque naturalmente el presidente Fernández, que tenía la brecha abierta en la Constitución de poderse repostular, el presidente Medina, que no la tenía, finalmente no pudo reformar la Constitución porque él mismo en su alocución a la Nación pues dijo que lo contempló, y eso, como ya se venía a venir, esa fue la causa fundamental por la que se aprobó la ley de partidos, que esperábamos desde hacía 18 años. Juan Bolívar hasta le celebró aquí en una ocasión, recuerdo, cuando cumplió los 15, pero esa fue sí, le pusieron un bizcocho. Esa fue la causa principal por la que se aprobó la ley de partidos. Para tener esos procesos de primarias, recuérdense que pasamos por el trauma de que querían hacerse unas primarias obligatorias y simultáneas, que iban a tener un costo de 5.600 millones de pesos, como hoy además estaríamos contando votos todavía. Y todavía estuviéramos con ese problema. Partidos. Y la inquietud fundamental que tuvimos muchos en ese momento era que eso iba a debilitar a la Junta Central Electoral, cuya misión principal es organizar los procesos electorales del año 2020, las elecciones municipales en febrero y las elecciones presidenciales en mayo, con la posibilidad de una segunda vuelta en junio. Y aunque finalmente tuvimos unas primarias solamente para los dos principales partidos, unas abiertas para el PLD y otras cerradas para el PRM, hemos visto cómo estos problemas entre el liderazgo del PLD pues están afectando a la nación, porque ellos siempre han concebido a su partido como si fuese el Estado mismo, y por eso esa crisis se está trasladando al país, y eso es lo que nosotros no podemos seguir permitiendo que suceda, porque esto tiene unas repercusiones importantes. ¿Y la economía, cómo anda? Bueno, esas situaciones naturalmente que han afectado a la economía y lo refleja el incremento de la tasa del dólar. Ha habido una ralentización, y lo que se espera precisamente es que esta situación pueda lo antes posible ser superada para que no se siga afectando la economía, sobre todo ante un entorno internacional que no es el más halagüeño, y con unas proyecciones de crecimiento económico que han sido reducidas tanto para la economía mundial como para la economía local. Bueno, definitivamente, Marisol, parece ser que la lucha de todos estos años, tú empezaste muy joven en las luchas, digamos, institucionales y políticas, no partidistas, pero políticas. Y parece ser que ha sido duro de instituir el orden político democrático en la sociedad dominicana. ¿Qué es lo que ha fallado en la sociedad? Que estamos siempre expuestos a que venga una crisis y nos barra. Y ahora mismo las preocupaciones sobre el rumbo de la economía aumentan día por día, y además se ven algunos signos preocupantes. ¿Qué es lo que nos falta hacer para nosotros encaminarnos como nación? La verdad que es lamentable que aquí no ha habido, y creo que el PLD tiene ahí una cuota de responsabilidad importante en sus distintos gobiernos, una verdadera voluntad política de fortalecer institucionalmente nuestro país. Cada vez que hay una crisis, todo el mundo apela al cumplimiento de la ley, todo el mundo apela a los recursos, a la justicia, y todo el mundo espera que haya una justicia imparcial, que haya un ministerio público independiente, pero cuando se está en el poder normalmente se trabaja para lo contrario, se trabaja para tener un ministerio público dependiente, para tener el mayor control posible y la menor independencia de los poderes del Estado y el menor contrapeso. Y entonces todo eso ha ido jugando a crear un clima en el que no hay la fortaleza de las instituciones que debería de haber,
no hay una cultura de cumplimiento con la ley. Sabemos que aquí hay una discrecionalidad en la aplicación de la ley, se aplica para algunos, para unos sí, para otros no. Ha habido una lamentable histórica impunidad, sobre todo en el sector político y también en muchos otros sectores dominantes. Entonces, todo eso ha causado un clima también de desconfianza, de falta de credibilidad. La sociedad se ha ido quedando sin árbitros imparciales, sin tener un recurso, porque cuando hay situaciones de crisis, usted tiene que someterse a la decisión de quién. Bueno, pues la decisión de un juez, de la autoridad, y si no, esa autoridad no se ha rodeado de la credibilidad y la confianza necesaria, pues entonces tampoco se va a respetar la solución de esa crisis por parte de quien la va a impartir. Entonces eso es sumamente dañino y preocupante. Aquí lo primero que hay que hacer en esta sociedad, y que el propio expresidente Leonel Fernández, cuando hizo aquel estudio que encargó al filósofo francés Jacques Attali, lo primero que dijo Jacques Attali en su informe fue que lo que había que primero que restaurar era la confianza en las instituciones. En las instituciones, porque hasta que eso no se restaurara, no iba a poder haber pactos incluso nacionales como lo que se estaban propugnando que hubiese, y ya lo hemos visto, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 1-2012, ¿qué se está haciendo con ella? Firmamos el Pacto por la Reforma Educativa con muchas falencias, el Pacto por la Reforma del Sector Eléctrico no ha sido firmado, y lo que se pudo consensuar está ahí simplemente durmiendo el sueño de los justos, y ni siquiera hemos querido iniciar la discusión del pacto fiscal. Bueno, sí la iniciamos una vez, en el 2012 se inició. Bueno, en el seno del Consejo Económico y Social, quiso los actores de la sociedad civil, quisimos pedir que se discutiera, y lo que pasó fue que se aprobó la ley 253-12. No, pero el gobierno llegó a entrar a la discusión del pacto fiscal, nada más que recogió los papeles y se fue tan pronto la sociedad le puso condición. Claro. Entonces, se le cogió lo bate y la pelota y los guantes y se lo llevó. Claro, y se fue, y no hubo pacto, pero hubo ley, y ahí se quedó. El gobierno lo que le interesaba era incrementar los impuestos, claro, no reorientar el gasto. Y ese es un problema crucial que sigue arrastrando la sociedad dominicana. Pero ahora, a propósito de esto que dice de impunidad, de corrupción, de debilidad del Estado, fíjate cómo esta crisis del Partido de la Liberación Dominicana, porque básicamente el Partido de la Liberación Dominicana tiene un impacto también en la justicia. Nadie se está preocupando por el juicio de Odebrecht, que está ahí, y por si va a haber sanción o no a los que han sido acusados de haber aceptado sobornos. Pero también está paralizado, nadie sabe qué pasa. Y la Procuraduría, bien gracias, con relación a las nuevas informaciones, a los nuevos datos que han surgido, con relación a otro soborno de Odebrecht, pero en la planta de Punta Catalina, que es una planta, o a las plantas, son dos, que todavía no se terminan de hacer. Sí, bueno, ciertamente que hay, la mayor parte de la población entiende que en el caso Odebrecht, la investigación que se llevó a cabo en la República Dominicana y el proceso que se está llevando a cabo no comprende a todas las personas que debe de comprender, porque nosotros fuimos el segundo país con el monto en cuanto al soborno declarado por la empresa Odebrecht más alto. Sin embargo, hemos sido el país que menos personas hemos sometido y que menos y no ha habido todavía ninguna consecuencia ante eso. Sabemos que también hay una situación de inconformidad en cuanto a las actuaciones del acuerdo a que se llegó con esa empresa, y ahí hay unos vasos comunicantes que han perjudicado la investigación. O sea, al haber esa situación con Odebrecht, pero al mismo tiempo mantenerla como contratista del Estado para la obra más grande que se ha realizado bajo esa empresa constructora y bajo este gobierno, entonces se mantuvo Odebrecht, no se inhabilitó como proveedora del Estado. Sí, ahí ha habido una relación incluso de sometimiento a un arbitraje del Estado Dominicano por esa empresa.
tampoco, y no ha habido, a pesar de las denuncias del consorcio de periodistas y esa investigación que se pudo hacer con la relación a esos alias o codinomes de pagos ilícitos, aquí no ha habido ninguna solicitud también para que eso suceda. Entonces todo eso ha debilitado la confianza de la ciudadanía en el proceso que se está llevando a cabo. Ahora, eso es un telón de fondo que está ahí y que va a marcar todo el proceso electoral y tiene su compás de espera. Y peor aún, Odebrecht ha violado el pacto que hizo con el gobierno en doble sentido. No ha pagado el dinero que se comprometió a pagar y dos, no ha suministrado todas las informaciones que sí tenía. Claro. Y que le bueno, Hay quien dice información incluso más importante que tiene Odebrecht es la identificación de esos seudónimos. Sí. Pero claro, pero no ha habido la voluntad. Pero aquí no se le ha la pedido. No, no ha habido la voluntad. Y cuando Alicia Ortega fue a Brasil, lo que le dijeron fue eso es una información que tiene que solicitar el Estado Dominicano vía el Ministerio Público. Entonces, esas son precisamente de las consecuencias que hay cuando no se tiene una independencia del Ministerio Público. Y ahora mismo, por ejemplo, en todo este proceso electoral, estamos viendo que a pesar de que la nueva ley de régimen electoral 1519 previó que se tenía que crear una procuraduría especializada para la investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales, como muchos de los que se pudieron haber cometido o que hay denuncias en ocasión de estas primarias, no ha sido creada. Y tampoco se tienen garantías de que va a ser creada con los niveles de independencia que se requerirían para que eso pueda ser aplicado, como es el caso de otros modelos en otros países, en Panamá, por ejemplo. ¿Y qué piensa Marisol? Bueno, sí. ¿Qué piensa Marisol sobre las próximas elecciones? Ahora estamos en unas primarias y tenemos una crisis, se nos ha creado una crisis. ¿Qué podría pasar en las elecciones de febrero y en las elecciones de mayo próximo? Que son elecciones generales, ¿verdad? Donde van a participar no solamente dos partidos, sino todos los partidos políticos. Si nosotros no superamos y devolvemos la confianza a la población en las autoridades electorales, ¿qué es lo que se vaticina? Hace tiempo que yo vengo escribiendo en mis artículos y hablando de que este proceso electoral era el proceso quizás que tenía menos posibilidad de ser predecido por nadie, porque había un panorama muy cambiante. A principios de año mucha gente y todavía hasta mediados de año todo el mundo entendía que era seguro que iba a haber una reforma a la Constitución y que iba a haber una repostulación del presidente Medina. Lo que decíamos que eso no era y posible, lo que decíamos parecíamos unos fanáticos. Sí, nadie entendía, eso era una cosa casi irracional. Sin embargo, no se dio porque no hubieron las circunstancias para que eso pudiera darse. Igualmente, estamos viendo que producto de esta fricción que hay, esta lucha tan ríspida al interno del partido oficial, pues pudiera tener unas consecuencias que todavía no han sido anunciadas, pero que ya empiezan a barajarse, digamos, en todo lo que se está hablando en la opinión pública nacional, que todavía nosotros no sabemos exactamente cuáles van a ser los candidatos que van a estar presentes en las elecciones presidenciales del año próximo. Ahora, lo que nosotros sí tenemos la certeza es, o sea, hay un clima de un panorama cambiante por un lado, pero sí lo que tenemos la certeza es de que tenemos unas elecciones en febrero, tenemos una elección en mayo y la posibilidad de unas elecciones en junio. Entonces, para eso nosotros necesitamos que la autoridad electoral llegue a ese proceso con las mayores condiciones de credibilidad y confianza. Definitivamente la Junta Central Electoral ha hecho un trabajo importante, se ha preocupado por cumplir todo el calendario electoral, ha tenido el reto de la aprobación de la ley de partidos el año pasado, en octubre del año pasado, ahora el reto de la aprobación de la nueva ley de régimen electoral. Es un trabajo bien intenso, pero hay que tratar de rodear todo el proceso de la mayor credibilidad. Mi mayor preocupación en este momento es que se ha sembrado una duda razonable sobre la diafanidad del voto automatizado. Entonces, creo que la Junta Central Electoral hizo bien en ordenar la auditoría forense que había sido pedida por
el precandidato, el expresidente Leonel Fernández, y que petición a la cual se sumó también parte del Pero es liderazgo que de la a nosotros nos oposición. gusta tropezar con la misma piedra toda la vida. Hace 4 años el debate era si se debía hacer o no la auditoría forense a los Pero equipos. claro, Y se negaron sistemáticamente. Por cierto, que ahora los que ahora lo reclaman eran de los que lo negaron es hace que, 4 es años. que lo que te decía, o sea, cuando están dependiendo del bando en que estén, Sí. entonces ahora... Asuman posiciones. Recuérdate también que la propia Junta Central Electoral en febrero Decidió año que se iba a hacerlo, hacer la pero no lo auditoría. hizo. La Junta no lo ha dicho oficialmente, pero dice el expresidente Fernández que la Junta alega que el gobierno no le dio el dinero para poderla hacer, Sí. lo cual entonces también es una situación que evidencia de que a pesar de que es un órgano independiente, bueno, entonces hubo dinero para celebrar los procesos de primaria. Se dijo incluso que iba a haber dinero para pagar las primarias simultáneas, que iban a pagar incluso los partidos, lo que nosotros siempre dijimos que era mentira, porque no había posibilidad. Además, Claro. iba Sí. para hacer dinero para invertir Claro. 6.000 y tantos millones. Claro, entonces, eso es indispensable. Y es indispensable que se haga esa auditoría con todos los niveles de consenso posible, para que luego de que esté el resultado de la auditoría no haya entonces cuestionamientos. O sea que hay una serie de elementos que han sido planteados que deben de ser ponderados para que todos los partidos que participaron en estas primarias y los partidos que van a participar de las próximas elecciones, porque la gente entiende que el voto automatizado es ya una decisión. No, la Junta Central Electoral, en base a una minuta que hubo un acuerdo con los partidos, se decidió utilizar el voto automatizado como un piloto para estas primarias. Ahora, si no hay el debido consenso y se despejan todas las dudas, eso no significa que tiene que irse a los procesos electorales de febrero y de mayo necesariamente bajo ese modelo. Ahora, lo más importante en este momento es que se despejen todas esas dudas y que pueda realmente reforzarse la credibilidad en los procesos. Bueno, hay muchas sombras que ha habido aquí en el país, muchas irresponsabilidades, no se señalan. Por ejemplo, ahora se expresan preocupaciones a posteriori de lo que ha pasado en las primarias del partido de gobierno, pero ustedes, por ejemplo, en el empresariado no hubo preocupación expresa sobre el abuso del Estado en la campaña, la irrupción de todos los altos ministros, los ministros y altos funcionarios como jefes locales de campaña en cada provincia. Como que eso como que rompió el juego democrático y nadie se dio por aludido. Ahora que estamos viendo las consecuencias, entonces nos preocupamos. Definitivamente que hay una total violación del principio de equidad que prevé la propia Constitución de la República, porque ahí volvemos. Sí. Nosotros adoptamos las disposiciones aún en la Carta Magna del país, pero para no respetarla, porque el artículo 212 de la Constitución dice claramente que la Junta Central Electoral debe de velar porque los procesos electorales se hagan en total respeto a los principios de libertad y de equidad. Sabemos que ese principio ha sido totalmente violentado. Vimos nuevamente cómo se repitió el uso de recursos del Estado e incluso la participación de todo el gobierno. Afortunadamente que algunos directores de agencias técnicas dijeron que no habían incluido y se inhibieron. Pero eso significó que durante ese proceso de primarias el gobierno completo se concentró en eso. ¿Y dónde está la separación de las funciones entre un funcionario público y el activista en campaña? Dicen que era en el horario laboral, pero yo le pregunté a alguien aquí, por ejemplo, el administrador de la CDEE, hemos estado en uno de los peores periodos de apagones. ¿A cuál es el horario en que él termina de ser administrador del sistema energético nacional para dedicarse a era el jefe nacional de la campaña del candidato del gobierno? Digo, del gobierno, no, de un sector del gobierno. Es imposible la separación, como es imposible también la separación de que todo su personal no entienda que si su jefe está, independientemente de que hayan situaciones como las que se denunciaron, de que había mandatos incluso que podrían intentar perseguir el que una persona votara en un sentido o en otro, pero independientemente de que eso sea cierto o no, el simple hecho de que el jefe asume una posición sobre alguno, pues ya tiene una incidencia sobre parte de su personal. Porque aquí en este país, ahora mismo, hay que decir que nada es nada para mucha gente. El ministro de Trabajo hizo una rueda de prensa muy contento, muy feliz,
para presentar a 2 líderes sindicales que se habían pasado para el grupo o que querían emitir públicamente su disposición a votar por Gonzalo Castillo. Y él lo hizo a las 10 de la mañana. Y una periodista le dijo, ministro, pero este es su horario de trabajo. Sí. Usted Afortunadamente hace. que ¿Y qué siempre pasó? siguen habiendo voces. Él dijo que, independientes. que él había pedido un tanibol. Sí. ¿Qué pasó Es ahí? que esas son las situaciones que se Esa dan es. cuando no hay un respeto riguroso Sí. de lo que debe de ser. Y a veces nosotros entendemos que eso tiene que ser un mandato expreso de la ley. Es que no. Es que hay asuntos que simplemente la moral, la ética. Pero la ley lo dice, además, que le prohíbe a los funcionarios. Pero aún independientemente de que muchas cosas a veces la ley no la diga taxativamente, tiene que haber un respeto, pero eso es lo que crea un ambiente de debilitamiento institucional. Entonces luego queremos apelar a que haya independencia, que haya imparcialidad, que haya cumplimiento de la ley. Y en eso es que tenemos que construir y trabajar todos. Pero ha habido también un proceso de debilitamiento de la propia sociedad civil. Y la militarización del Congreso durante semanas enteras no Eso influyó, claro. eso no ayudó a crear una imagen mala del país. Claro, ya lo mencioné precisamente dentro de lo que se fue, fue uno de los eventos en la cadena para crear. Y nosotros tenemos que saber que lo que sucede aquí se sabe en todas partes del mundo. Hoy en día con las redes sociales, además de todo, con una velocidad inusitada. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que preservar. Ahora, afortunadamente, estamos en este proceso con una nueva ley de partidos, con una nueva ley de régimen electoral que tiene muchísimas falencias. La esperamos durante años y fueron aprobadas A la carrera, carrera, sin adoptar el proyecto original que se había depositado la Junta Central Electoral. Pusieron muchísimas disposiciones plagadas de error y de incongruencia. Que no fueron debatidas muchas de ellas, sino a último momento. No, hay un secretismo que ni siquiera las instituciones que normalmente seguimos estos procesos tuvimos acceso, no nos permitían. Pasaron de contrabando. Y al final, ¿qué está pasando? Que el Tribunal Constitucional está anulando, porque está declarando inconstitucional muchas de estas disposiciones. Llevan 7 ya. 7 aspectos han declarado inconstitucional. Más de 7. En la última sentencia que se dictó, nada más en esa, declararon como 4 aspectos de la Constitución, el artículo 25, el artículo 44, el artículo 45 en algún acápite, el artículo 41 en otro acápite, o sea que es un proceso, pero eso es un elemento que está ayudando durante la celebración de todo lo que es este proceso electoral. Se nos ha terminado el tiempo, Marisol Vicen, pero muchísimas gracias por haber comparecido a nuestro programa. Bueno, Marisol, yo recuerdo que estuvo con nosotros cuando discutimos, era una jovencita, en el proceso de la elección de la Suprema Corte de Justicia. Sí, en el 97 fue. Sí, en la reforma judicial. Aquí en Telentilla. Aquí yo era miembro de la Comisión de Justicia de Ángel en ese momento. Estaba debutando. Y hemos seguido, en Ángel se siguió todo el tiempo y también y personalmente he seguido todo ese proceso y luego vine aquí varias veces con las convocatorias del Consejo Nacional de la Magistratura y bueno, que sabemos lo que ocurrió ya en este año. Esa fue una de las luchas en que hubo más responsabilidad de la sociedad civil, que ha estado como adormecida en los últimos tiempos. Lo que pasa es que también, fíjate que era otro gobierno, era un gobierno que no tenía mayoría en el Congreso. Era el gobierno del PLD, el primer gobierno. Había un contrapeso, necesitaba la sociedad civil. Eso cambió completamente cuando el PLD vuelve al poder en el año 2004. Y tiene todos los poderes. Y luego de las elecciones del 2010 significaron la reforma de la Constitución del año 2010 significó un retroceso al separar las elecciones congresionales y municipales de las presidenciales, que estaban así, al volverla a juntar. Eso hizo que hubiese más poder todavía y una mayor hegemonía del partido oficial. Así es, muchísimas gracias. Bueno, gracias Marisol. a ustedes y feliz de estar aquí. Ojalá. Gracias. Y todavía no se nos vayan, amigas y amigos televidentes, porque queda más en 1+1.